este canal. Ahora vamos a hablar en el día de hoy de los comentarios que se han producido, los primeros, sobre el episodio Koenigsegg 1944, que es el episodio 66 de Historia Ficción en Evox. Bueno, pues son interesantes. Este episodio no os voy a destripar mucho. Es una aventura de un grupo de soldados del 27º Regimiento Panzer Disciplinario de la Wehrmacht que se están enfrentando a los soviéticos en la batalla, en la ofensiva Bagration de 1944, en ese verano. En paralelo al desembarco de Normandía, pues los soviéticos estaban atacando pues por todo el centro del frente oriental y de hecho arrasaron el grupo de ejércitos centro alemán y se supone que ahí estaba ese 27º Regimiento Panzer. Por una serie de circunstancias terminan por tripular uno de los carros, si no el carro más moderno que tendría en ese momento Alemania, que son los carros pesados Koenigsegg, y con ese carro de combate y encima al mando de quizá el mayor as de carros de combate alemán, Kurt Knispel, pues tiene una serie de aventuras. Y según está contándose esta historia de aventuras bélicas, ocurre que se produce una ucronía dentro de este episodio y es que el campo de exterminio de Auschwitz es testigo de un levantamiento generalizado de los internos apoyado por el Servicio Secreto Británico y por la resistencia polaca. Y bueno, se produce un levantamiento de los internos de Auschwitz y básicamente arrasan el campo y se escapan. 90.000 internos de los 100.000. Y de toda esta masa humana que sale del campo corriendo para intentar recorrer los casi 200 kilómetros que los separaban hasta las líneas soviéticas que estaban avanzando al albur de esta ofensiva que digo Bagration. Pues entre medias se cruzan un grupo de estos judíos con los soldados del 27 Panzer y pasan una serie de cosas que os conmino a que lo escuchéis porque son muy interesantes, la verdad. Ahora, los comentarios de los amigos oyentes. El primero, Yoren, que dice de buena mañana lunes, 2 horas. Aquí me voy, claro, sí. Si es que episodios larguitos. Mira, ahora hay un comentario muy interesante de un oyente muy especial. Se llama Donald Trump. Me dice, oh yeah, my friends. Dice, bueno, en un receso de mis peroratas en Florida y refrescando mi frondosa cabellera del copete, os saludo, queridos podcasters. Quisiera saber si en tus planes está hacer una ucronía sobre que si hubiera tenido éxito el 6 de enero y las enormes hordas MAGA hubiesen tomado el Capitolio y yo, Trump, aún seguiría siendo presidente. Eh, Dice que le gustaría ser presidente vitalicio de América. A ver, todo esto es de cachondeo. Bueno, pues es fastidiado hacer una ucronía sobre política tan pegada al presente. Porque, claro, cuando yo de repente cuento si César y Pompeyo les ocurre algo, bueno, pues hay muchísima distancia respecto del presente y podemos tener ese margen de separación que nos permite entender que somos espectadores de algo ajeno. Pero si se describen acontecimientos políticos del presente, es mucho más difícil sentirse como un espectador ajeno y más fácil vincularse a eso que se está describiendo. Por lo tanto, veo fastidiado hacerlo. Sobre todo porque es una cosa muy real y que está, ¿sabes? Que es de cuestión de hace unos meses, pues no lo sé. Eso sí, os adelanto a los que estáis viendo esto, pequeña ventaja de verlo, un episodio que le tengo muchísimas ganas, que va a ser precioso. Es la hipótesis de que el español se hace cooficial en los Estados Unidos. El proceso por el cual el español llega a ser idioma cooficial junto al inglés es un proceso de disputa política dentro de los Estados Unidos. Un poco si os imagináis el movimiento Black Lives Matter y el grupo Me Too, todas estas luchas culturales que se producen en Estados Unidos y de hecho el enorme poder que tienen estos grupos para influir en la agenda política del país. Bueno, pues imaginemos que nosotros, desde España se hace esto, vemos que los grupos nacionalistas y las identidades nacionales tienen una tremenda capacidad para influir en la agenda nacional, estatal, de todo el país. Igual en Estados Unidos la identidad nacional es tan claramente norteamericana que es complicado que de repente exista, qué sé yo, un grupo independentista en Texas que sea capaz de tener influencia efectiva, real, de algún tipo, pero
no me cuesta tanto imaginarlo para comunidades, igual como he dicho, para los afroamericanos u otras comunidades que en Estados Unidos tienen fuertes sentimientos identitarios, qué sé yo, los nativos americanos. Bueno, pues a lo mejor las personas unidas por la lengua española dentro de Estados Unidos a lo mejor podrían hacer una acción afirmativa de reivindicación de su presencia pública dentro de los Estados Unidos a través de la utilización del idioma, que es ese elemento que les conecta a puertorriqueños, mexicanos y bueno, y otros tantos latinoamericanos fundamentalmente que están allí y que esa es su lengua materna, pero que en el espacio público está clarísimamente marginada respecto del inglés, aunque teóricamente creo que en Estados Unidos no hay lengua oficial como tal, como en otros tantos países, pero sobre los hechos es el inglés, sin ningún margen de duda. Con lo cual eso sería una ucronía, va a ser una ucronía sobre cómo de alguna manera el español consigue abrirse paso. Y le tengo muchísimas ganas, la verdad. Creo que va a ser muy interesante y divertida. Y hay más o menos un 1,5-2%, humilde cifra, de oyentes que vienen de Estados Unidos a Historia Ficción. Así que bueno, muy especialmente para ese 1,5-2% de oyentes que desde Estados Unidos escuchan Historia Ficción, pues cuando llegue, por favor, escribid y decirme cómo lo veis. Ahora, volviendo al comentario del amigo Donald Trump, dice, después de esta propuesta de hacer una ucronía sobre la toma del Capitolio de su gente, a todo esto, pues ya porque es que no me puedo contener, habría fracasado, o sea, es casi imposible, es muy fantasiosa una ucronía en la que eso triunfa. Em, Aunque tengan armas y haya milicias armadas y lo que quieras, en Estados Unidos, además del ejército de Estados Unidos, está la Guardia Nacional, que es un ejército territorial con equipamiento, tienen aviones de combate, carros de combate, artillería, o sea, es un ejército. La Guardia Nacional de Estados Unidos, dudo que haya ejércitos capaces de derrotarles. China a lo mejor y Rusia, pero igual detrás de ellos, yo supongo que la Guardia Nacional de Estados Unidos solita pues, es capaz de derrotar a casi cualquiera. Con lo cual, una insurrección popular, por muy tipos armados y locos, e incluso suicidas si quieren, van a ser aplastados por la Guardia Nacional. Y dudo mucho que la Guardia Nacional traicionase en un país como los Estados Unidos sus obligaciones constitucionales. Así que no, los amigos que toman el Capitolio no tienen posibilidades de... Bueno, y influir en la agenda política sí, porque al final todo tiene consecuencias, pero no hacer un golpe de Estado estilo africano. No, en Estados Unidos no. Hoy por hoy no. Ahora, otra petición de este amigo dice, ¿qué hubiera pasado si Truman no hubiera decidido detonar las bombas atómicas en Japón? Otra ucronía que tengo pendiente y es el desembarco de los Estados Unidos en Japón. O sea, esa gran historia de masacre total, porque si en Okinawa pasó lo que pasó y luego las islas anteriores más pequeñitas también tremendas matanzas, la toma de las islas principales del Japón habría sido... Me comentaba un amigo en el grupo de Telegram que, bueno, pasaba un enlace sobre que los Estados Unidos tenían preparados 1 millón de corazones púrpuras para el desembarco en Japón. Y esto viene a significar 1 millón de muertos, de bajas, de muertos en la toma. En todo caso, sí, muchísimos. A todo esto, 1 millón de muertos. Los soviéticos perdieron 20 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. O sea, no es ninguna locura que los Estados Unidos, si intentan tomar Japón, por mucha potencia de fuego que tengan, una isla boscosa y montañosa y con un pueblo como el japonés en el año 45, habría sido complicadísimo. O sea, en realidad y en resumen, creo que sí se salvaron vidas tirando las bombas atómicas. Y no solo, es horrible, ¿eh? Pero y no solo por evitar esa muerte de soldados norteamericanos y japoneses, que habrían muerto muchísimos más en el proceso de invasión que con las dos bombas, sino porque esas dos bombas sirvieron probablemente para que después no le dejasen a MacArthur tirar bombas sobre China durante la guerra de Corea, o sirvieron para que la Unión Soviética y Estados Unidos no llegasen a una guerra nuclear porque ya se vio lo que significa. Así que igual sirvieron de profilaxis. Ahora, otro comentario que dice el amigo es, ¿qué hubiera pasado si América hubiera sido descubierto y colonizada por los vikingos? Pues, claro, hombre, espectacular. De hecho, otra saga que tengo pendiente, que a ver cuándo puedo hacerla, pero además que le tengo muchísimo cariño
y os reconozco que esa saga de los vikingos es en realidad la primera que tenía pensada. O sea, el episodio cero de Historia Ficción, no publicado nunca, es la saga de la conquista vikinga de América. O sea, hice el episodio, el número uno de Historia Ficción, en Evox lo podéis ver, es que Alejandro Magno sobrevive al, yo entiendo, asesinato cuando tenía 33 años en Babilonia. Sí, quizás se murió de malaria, pero bueno, anyway, en todo caso, se murió con 33 años. Pues hay un episodio anterior que nunca se publicó, que es este de los vikingos. Tengo pendiente rehacerlo y publicarlo. Y van a ser una saga no muy larga, o sí, quién sabe, bueno, conociéndome, pues eso, de la conquista vikinga de América. La verdad es que es súper interesante porque es un contraste con el proceso de colonización hecho por los estados modernos ibéricos en el siglo XVI. Bueno, pues en el siglo XI, estados como los escandinavos, que ni siquiera se habían pasado todavía al cristianismo, sino que estaban en ese trance de, bueno, de diferentes grupos de poder estaban ya cristianizados y hacían comercio y relaciones con otras potencias, mientras que otros seguían siendo paganos y generan sus propios grupos de interés y de poder dentro de los países escandinavos y se enfrentaban por las coronas, que a su vez tampoco tenían un formato hereditario claro y bien definido, todavía seguían vinculados a elementos selectivos. Había, los llamaré druidas, porque la religión escandinava me recuerda bastante a la de los celtas. Probablemente tenía mucho que ver. Nada, espectacular. O sea, que esos elementos hubieran llegado a América, espectacular. Y luego ya si los españoles hubieran llegado al Caribe y se hubieran encontrado con esa gente interesante. Ahora, último comentario del amigo este Donald Trump que dice, si hubiera sido América la que descubre y coloniza Europa. A ver, para conseguir imaginar que los pueblos precolombinos fuesen los que llegasen a Europa y la colonizasen, eso de entrada implica que se hubieran desarrollado tecnológicamente. O sea, la precondición para que eso sea imaginable, solo imaginable, es que se hubieran desarrollado tecnológicamente mucho más. El nivel de desarrollo tecnológico de esos pueblos era equivalente, entiendo, para hablarlo claro, al de las ciudades-estado eh, de Mesopotamia en el siglo segundo antes de Cristo, tercero antes de Cristo. O sea, estaríamos diciendo que los aztecas, los mayas, los chichimecas, no, chichimecas peor todavía, pues tendrían un nivel pues como los acadios, ¿sabes? Como los sumerios, pues muy buenas matemáticas, pirámides, pero en, en utilización embrionaria de los metales. En el caso de Mesopotamia, creo que tenían el cobre, estos sumerios y acadios, como mucho. Los mesoamericanos no utilizaban metales. La rueda me suena que y el carro creo que no lo tenían, igual que tampoco tenían domesticado el caballo, los acadios. O quizás sí tenían domesticado el caballo, pero no tenían el carro. En todo caso, no tenían, o sea, tenían ese nivel de desarrollo que ya había ciudades-estado, cobraban tributos, tenían división en clases, pero claro, al enfrentarse, o sea, si se hubieran enfrentado a Roma, que tenía un nivel de desarrollo institucional mucho más avanzado, probablemente les habrían arrasado. Y esos se tuvieron que enfrentar a la corona hispánica en el siglo XVI. Y ni siquiera a la corona hispánica, a los adelantados que mandaban como inversores y exploradores privados. A ver, para que los pueblos mesoamericanos hubieran llegado a Europa, como decía, necesitan un desarrollo tecnológico más rápido que los europeos, en concreto de la navegación, que los europeos fueron pioneros y tenían la mejor navegación con gran diferencia. Contamos lo que queramos, que si China tenía grandes barcos, mira, China tendrá muchísimas cosas, pero en navegación ganaron los europeos. Pues es fastidiado, ¿sabes? Porque habría que generar tantísima divergencia respecto del hilo real que estaba ocurriendo en Mesoamérica que ya no serían reconocibles como los que conocemos históricamente. Serían unos pueblos increíblemente diferentes a esos mexicas y pueblos que había por allí en Mesoamérica. Entonces creo que sería una ucronía que tampoco... No. Quizás sí podríamos imaginar que China, por ejemplo, hubiese colonizado Europa. O sea, de alguna manera en el siglo XIII, XIV, a lo mejor, y no colonizado, por lo menos al estilo portugués, es decir, de colocar factorías en la costa y podría haber sido interesante, una influencia china
al final de la Edad Media, fundando eso, establecimientos comerciales en el sur de Portugal, sur de España, quizá en algún otro lugar de la costa atlántica europea. Muy interesante para mí esa otra alternativa. Ahora, y ya lo último que me pide el amigo Donald Trump es que que se podría hacer una serie ficcional sobre un escenario con el imaginario propio de Game of Thrones, pues con elfos y... A mí no me gusta, honestamente. No me... O sea, a mí me gusta Juego de Tronos. Uy, espera, Juego de Tronos. Estaba yo pensando en El Señor de los Anillos. Bueno, aunque en Juego de Tronos hay dragones y zombies. A ver, para mí Juego de Tronos es una historia del siglo XV. Pues para hacer eso hago yo una historia del siglo XV y ya está. Cuento, no sé, desde que Fernando de Aragón tiene un hijo con Germana de Foix, creo que es Germana de Foix, su última esposa, la que tuvo antes de morir, que si hubiera tenido un hijo habría sido rey de Navarra. Bueno, pues a lo mejor puede hacer eso y... Es que creo que hay... Nah. A lo mejor algún día eso sí que tengo pendiente hacer una historia fantasiosa de verdad, pero fantasiosa de verdad, con zombies, no, con zombies ya la he hecho, no, con sucubos, o sea, hombres lobo, vampiros, historias de esas. Algún día la haré, una, por jugar. Ahora, el siguiente comentario de un amigo oyente es la comuna de la historia que dice, suelo pasar de las recomendaciones de iVoox, pero cuando empezó a sonar este episodio, te escuché con gran interés. Me atrapó me atrapó la narración. Es que está súper lejos, perdona la cámara, o sea, la pantalla. Tienes un nuevo suscriptor. Pues muchísimas gracias y bienvenidos a todos los que descubrís historia ficción. Ahora, otro amigo que es Alcorte, que es un veterano, que dice, eres un crack. Sigue así, totalmente de acuerdo con Joren. Se refiere a un comentario del amigo Joren que, pues nada, muy hermoso comentario valorando un episodio. Y ya por último, el último comentario que hay ahora mismo en este episodio de Sven Hassel sobre la ofensiva Bagration, dice Luis Ramiro Roldán, risas, tristeza, acción y asco. Tienes cogido totalmente el tono a Sven Hassel, sobrecogedor por momentos, un gran retrato del alma humana. Tu optimismo final, en el sentido de la evolución histórica de la violencia, no estoy seguro de compartirlo completamente. Quizá en el ciclo largo, como bien dices, haya más humanidad y menos violencia física, pero esta tragedia, la Segunda Guerra Mundial, fue solo fue solo hace 80 años, y nunca antes se había llegado a ese grado de deshumanización con la industrialización de la muerte como objetivo. La verdad es que espero que lleves razón, pero no bajemos la guardia nunca. Otro buen trabajo, David. Luis, tomo la oportunidad para debatirlo. Esto viene de que al final del episodio yo afirmo que creo que en el ciclo largo histórico está conduciendo a la desmilitarización y a la pacificación de las relaciones humanas a nivel histórico. Y ponía indicadores como la menor incidencia de la guerra por 1.000 habitantes ahora que en otros momentos históricos. ¿Qué cantidad de gente sufre la guerra ahora por cada 1.000 o cada 100.000 habitantes o por cada millón de habitantes? Muy pocos comparados con el pasado. Em, y luego sobre la deshumanización, o sea, y entiendo que es lo que tendemos a la pacificación. Sobre la deshumanización de la Segunda Guerra Mundial, mira, hay una cosa que yo veo clara. Los nazis se avergonzaban de lo que hicieron, del exterminio. De hecho, era un plan secreto y trataron de ocultar los cadáveres. Se avergonzaban los nazis. Roma, cuando exterminaba a los esclavos rebeldes de Espartaco o a los judíos en la rebelión de Judea de los años 60, cuando Tito, o cuando ordenó a los visigodos que masacrasen a los alanos y los alanos arrasaron a, creo que eran 30.000 personas en el Valle del Guadalquivir, hombres, mujeres y niños alanos, hasta el último, masacrados todos, era algo que hacían con orgullo, o cuando masacraban a los cántabros durante las guerras cántabras en tiempos de Augusto y Agripa, también lo hacían con orgullo. E igual que hacían con orgullo estas masacres, lo hacía Tamerlán, lo hacía Gengis Khan, lo hacían los mexicas, lo hacía
multitud de pueblos en la antigüedad se enorgullecían de las masacres de civiles y era algo que lo hacían con orgullo. Los nazis ya lo hacían ocultándolo. O sea, sabían que, que no era algo de lo que van a gloriarse eso que estaban haciendo. Eso en sí mismo me parece un indicador positivo. Humilde, evidentemente. Y luego lo de que se industrialice es porque utilizaban los instrumentos técnicos que tenían en ese momento. En Ruanda, si os acordáis del tema de Hutus y Tutsis hace unos cuantos años, ahí no hizo falta, o sea, cuando no tenían ametralladoras o no tenían balas, utilizaban piedras, palos, cristales o hachas, machetes, lo que sea. Si desgraciadamente, si una comunidad humana quiere masacrar a otra, les da igual todo. Y los nazis utilizaron tecnología porque al principio los Einsatzgruppen lo hacían a las bravas, ametrallando, y es que se volvían locos de hacer eso. Cosa que probablemente no pasaba, por ejemplo, ya digo, con los mexicas que hacían eso y se comían a sus víctimas, porque era otra cultura, otra época. Y creo que a nivel agregado la humanidad tiende a superar todo esto. De hecho, fíjate otro pequeño ejemplo. César señalaba, creo que es en la región de Salamanca, que había un pueblo de caníbales y que eso hizo que los atacase. Mira, el canibalismo ya en tiempo de Roma era, no, mira, eso ya es demasiado, eso ya es superar un límite, aunque ellos masacraban brutalmente. Bueno, pues ya digo, es una tendencia no secular, sino incluso milenaria al desescalar la extrema violencia en las relaciones humanas y que la guerra deje de ser un actor principal en definir las relaciones entre los pueblos y las comunidades. Evidentemente, pues todavía seguimos mal, pero creo que cuando el Estado en tiempos de Felipe II se gastaba la mitad del presupuesto, no sé cuánto, pero vamos, de ese orden muchísimo, en guerras, no es lo mismo que hoy. E igual que Felipe II, pues todos los monarquías de su entorno. Creo que humildemente vamos a mejor, muy lentamente, pero vamos a mejor. O sea, que la guerra tiende a ser aparcada. El conflicto de Vietnam, todos sabemos que gracias a la información que se pudo generar a través de las fotografías y la televisión, generó rechazo fuerte. De hecho, gracias a la televisión, porque las fotografías ya generaron rechazo durísimo en la Primera Guerra Mundial. Que a lo mejor en conflictos previos, las guerras napoleónicas, si hubiéramos tenido fotografías y vídeos de cómo quedaban los campos de batalla, porque entiendo que eran carnicerías brutales, ostras, a lo mejor habría generado más rechazo en los pueblos de Europa ir a una sobre otra, por ejemplo, coaliciones contra Napoleón. Bueno, creo que prefiero ser optimista y tratar de ver esa tendencia en el muy largo plazo hacia la desescalada de los conflictos. Bueno, hasta aquí llegamos en este comentario y, y nada, os conmino a que hablemos y sigáis Historia Ficción en todas las redes sociales y por todas partes. Muchas gracias por estar hasta aquí y, y nada, nos vemos pronto.